En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Bienvenido, señor Montemayor. Un gusto tenerle en el Congreso de los Diputados, sobre todo para poder avanzar en este procedimiento que yo creo que es de interés de toda la ciudadanía. Mi grupo parlamentario tiene preocupación sobre todo por 4 asuntos que afectan la gestión del ente Radio Televisión Española y me gustaría apuntar esos 4 elementos para saber un poco su opinión sobre los mismos, ¿no? En primer lugar, querríamos saber qué opina usted sobre la política de transparencia que ha venido ejerciendo el ente público y qué medidas cree usted que se pueden implementar para mejorarlo. En segundo lugar, ¿qué opina usted sobre las externalizaciones que se han dado a lo largo, sobre todo, de los últimos años? Si cree que esto potencia un ente público como Radio Televisión Española o si, por el contrario, lo debilita. Querríamos hablar también, o querría saber su opinión sobre, en fin, esto que se ha llamado la manipulación informativa, ¿no? Y se lo digo sin dobleces. Yo soy de la opinión de que la objetividad no existe y el trabajo de un buen periodista o del periodismo consiste, entre otras cosas, en explicitar ese punto de vista y a partir de ahí pues empezar un debate público, ¿no? Pero está claro que si bien la objetividad no existe, sí que la veracidad y sobre todo la verosimilitud de las informaciones que se puedan dar nos interesa sobremanera. Y luego, por último, nos interesa también saber sobre la política laboral de la empresa. Nos consta que los interinos de Radio Televisión Española se han venido quejando a lo largo de los últimos años, yo diría, por una especie de permanente interinidad o temporalidad. ¿Cree usted que es pertinente, resolver esta cuestión laboral, no ya solo por una cuestión de derechos laborales, sino por la propia eficiencia y eficacia en el trabajo del ente público? Por lo demás, le agradezco las respuestas de antemano y su predisposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Muchas gracias, señor presidente. Señor Montemayor, muchísimas gracias por venir aquí. Además, llegar a tiempo, que yo creo que hoy especialmente hay que agradecer a todos los presentes y también a los miembros del equipo de la Cámara el que hoy podamos celebrar esta sesión cuando tantas instituciones y tantos entes están hoy limitados y cerrados. Mire, la verdad es que es un poco raro para nuestro grupo porque, claro, cuando se lanzó este proyecto, este proceso de selección, nosotros ni éramos fuerza parlamentaria y la verdad es que nosotros vamos a mantener una posición, si quiere, más fría, porque entendemos que ha habido mucha parte de este proceso que sencillamente nos ha venido dado. Así que perdone, pero le voy a hacer una serie de preguntas que son bastante relevantes y pertinentes, al menos para que nosotros y la opinión pública conozca a cada uno de los candidatos que se están presentando, ¿no? En primer lugar, me gustaría que nos aclarara si usted ha mantenido, mantiene o tiene algún tipo de acuerdo o relación con alguno de los grupos políticos de la Cámara en aras de apoyar su candidatura. En segundo lugar, nos gustaría saber, dado que es evidente que, y además está expresado, luego lo veremos a lo largo del día, varios de los candidatos incluso lo han dicho en sus propios proyectos, del favoritismo evidente que ha mantenido el ente con los distintos gobiernos que ha habido a lo largo de los años de democracia. Una pregunta muy específica es, usted como profesional, ¿cómo va a garantizar o pretende garantizar desde su posición en el Consejo de Administración la independencia y neutralidad del medio, asegurando que la presencia de todas las ideas, todas las fuerzas políticas, y me gustaría que me aclarara su opinión personal, nos gustaría su opinión más profesional, pero también personal, de cómo es posible, si usted cree que el haber seleccionado gente que viene de un mundo endogámico, como es Televisión Española, es la mejor fórmula para conseguir esa independencia. Específicamente, también me gustaría su opinión profesional, no personal en este caso, de la gestión que ha habido de la Administradora Única Provisional durante el periodo ya extensísimo que ha dirigido la corporación. Y luego, y por último, una última cuestión es que me gustaría, evidentemente los proyectos de gestión se parieron en 2018, el mundo ha dado unas cuantas vueltas alrededor del sol y me gustaría que nos actualizara su visión
de cuál es el papel de Radio Televisión Española en el mercado audiovisual y específicamente la financiación del ente y su potencial recuperación de aspectos de financiación como puede ser la publicidad. Eso sería un poco, y si tiene, evidentemente, yo le invito también a que nos actualice dentro de su tiempo la visión global que usted tiene de Televisión Española, que no solo se limita solamente a contestar. Yo, si usted nos da una visión global de usted lo que pretende para Televisión Española, yo me daré hasta por contestado en estas preguntas. Pero la primera sí que le pido, por favor, que nos la conteste. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Montemayor. Y en nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero manifestar, a modo de declaración de principios, que estamos muy satisfechos con la reactivación del concurso público de Radio Televisión Española. Entramos ya en la recta final, que nos llevará por último a la votación y a la elección parlamentaria de una nueva presidencia y consejo de Radio Televisión Española. Que creemos que es urgente e imprescindible recuperar la normalidad institucional en Radio Televisión Española y acabar de una vez por todas con la provisionalidad que hemos sufrido hasta la fecha, para iniciar de inmediato una nueva etapa en la corporación que ponga la rentabilidad social y la viabilidad de Radio Televisión en el centro de su actividad y respondiendo con la mayor eficacia a los enormes desafíos de la digitalización. No es momento, ni lo pretendemos en absoluto, para analizar ni debatir las causas que han demorado una solución razonable y definitiva para el concurso público de Radio Televisión Española, que ahora sí ya vislumbramos de un desenlace en el que el Parlamento cobra toda su importancia y operatividad democrática y en el que las garantías jurídicas del procedimiento creemos que se han preservado, como así lo avalan todos los informes de los letrados. Y sin más preámbulo, me voy a referir a tres cuestiones genéricas, pero que al mismo tiempo consideramos que son decisivas para entender la reflexión que usted pueda hacer. Y serían, en primer término, nos gustaría conocer su opinión respecto a la importancia que tiene el superar la etapa que hemos vivido hasta ahora, que ha sido insólita, de una administración única al frente de Radio Televisión, y por volver, si me permite la expresión, a la rutina institucional con la elección parlamentaria de sus órganos rectores. En segundo lugar, y desde un punto de vista positivo, que es el que le pido, ¿cómo cree que se puede ayudar a Radio Televisión Española, que Radio Televisión Española, mejor dicho, trascienda del debate público en el que se encuentra más crítico y, por otro lado, más recurrente, para intentar discurrir preferentemente por la senda del mayor acuerdo y prestigio público posible? Es decir, sacar a Televisión Española de la polémica. Y, por último, de forma telegráfica, quisiéramos que nos dijera cuál es su percepción sobre la razón de ser de un servicio público audiovisual de ámbito estatal como es Radio Televisión, en un mundo audiovisual tan complejo como el que tenemos en el actual y en el que la producción interna es uno de los principales motores de la industria audiovisual y, precisamente por eso, la competencia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Montesinos. En último lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Vicente Biondi. Gracias, presidenta. En primer lugar, y dado que es la primera comparecencia que vamos a tener, desde el Grupo Parlamentario Socialista nos alegramos de que se reanude este concurso, que se ponga en marcha y que pronto Radio Televisión Española tenga un consejo de administración. Señor Montemayor, agradecimiento por su participación en el proceso y agradecimiento doblemente por su asistencia en el día de hoy, dadas las dificultades por las que estamos atravesando estos días en la ciudad de Madrid. Mi pregunta es muy sencilla. Nos gustaría conocer cuáles son para usted los principales problemas y retos que tiene desde su punto de vista la corporación y cuáles son las soluciones que usted plantea para las mismas. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra don Francisco Javier Montemayor Ruiz, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Y le voy a pedir, por favor, aunque las preguntas han sido genéricas y amplias y, por tanto, seguro que requieren una contestación también amplia y profunda por su parte, si puede dar esas respuestas en 10 minutos. Perdón. Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta. Señorías, permítanme, en primer lugar, que rinda un sentido y sincero homenaje en recuerdo a mi compañera Alicia Gómez Montano, cuando precisamente en esta semana se cumple un año desde su fallecimiento.
Ella debería hoy aquí abrir las comparecencias. 27 centésimas nos separaban a ella y a mí de la primera a la segunda posición. Sin embargo, hay muchísimas cosas que nos unían, además del compañerismo y la amistad. Nuestro compromiso real y firme en la defensa de la radio y la televisión pública. Voy a dar paso seguidamente a dar respuesta exactamente en el tiempo que me ha concedido la presidencia. Pero en primer lugar quisiera decir que compromiso, independencia, rigor, pluralismo, estas palabras claves las escucharán a partir de ahora en cada una de las comparecencias que tienen ustedes por delante. Corresponden con los valores compartidos que fortalecen los vínculos que nos unen en la diversidad, expresan el significado que damos a nuestro trabajo y certifican la noción de servicio público. Estos mismos conceptos ya están contemplados en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, lo van a estar escuchando repetidamente. ¿Qué hacemos con la radiotelevisión española? Esa es la pregunta nuclear. ¿Tenemos modelo? Yo creo, señoría, que todos somos conscientes que hoy la corporación se sustenta sobre bases conceptuales de la industria audiovisual de hace décadas, prácticamente obsoletas. Ese fue el primer titular de la ponencia que ofrecí el 16 de abril de 2018 en las jornadas sobre el futuro de la radio y la televisión pública en la Universidad Carlos III de Madrid, donde precisamente estuvieron presentes los portavoces de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de aquel entonces, don José Miguel Camacho de PSOE, Noelia Beria de Podemos, Ramón Moreno del PP y Guillermo Díaz de Ciudadanos. Señorías, trabajar para la renovación de la corporación mientras se garantiza la continuidad del servicio público de calidad es el desafío que presenté en su momento en mi propuesta de gestión. Un reto cuyo primer hito es la adopción de un nuevo modelo de negocio en línea con los desafíos digitales. Tiene como objetivo sugerir un cambio de cultura de organización del servicio público con el fin de encontrar soluciones a la viabilidad presente y futura de la corporación y su sostenibilidad financiera y laboral. Como Tony Hall dijo en la salida de su mandato como director general de la BBC el 1 de septiembre de este año pasado, el futuro fue ayer. Debemos prepararnos para todos los cambios sociales, tecnológicos y culturales y no podemos perder mucho más el tiempo. Señorías, en mi modelo de gestión parto de dos reglas de oro precisamente de la BBC. Garantizar la independencia de la Corporación Radio Televisión Española. Y segundo, el conocimiento de la cultura empresarial de RTV desde el concepto de learning by living, aprender viviendo, que a diferencia de la cultura del living by doing, aprender haciendo, hay una misión que hay que cumplir, unos recursos, un conocimiento suficiente y tenemos que buscarnos la vida para ejecutar. Sabemos que no lo vamos a hacer perfecto a la primera, pero es parte del aprendizaje. Los errores son parte del proceso. Tenemos la capacidad de ir a la fuente de información, de conocimiento y de experiencia, pero somos nosotros los que tomamos la iniciativa. La diferencia con el aprender haciendo, que está muy de moda en muchas empresas y en algún momento histórico en Radio Televisión Española, las cosas se aprenden haciendo. Y es verdad, pero el problema viene cuando te dan tantas instrucciones y control para ejecutar la tarea que no se deja espacio para tener iniciativa, para cometer errores, para tomar responsabilidades y sentir que eres parte importante del proceso. Se ponen tantos límites que no es que aprendas para hacer algo, sino que aprendes para hacer algo de una manera muy determinada. Aprender viviendo, learning by living, conlleva la parte emocional y, por supuesto, la motivación, porque quien vive la cultura empresarial desde la experiencia, los objetivos son importantes y entendemos el porqué y nos vale esta razón. Cuando se vive, se siente y cuando se siente, se aprende. Palabras de Tim Davie, nuevo director general de la BBC. Con el living by doing, cuando terminas de impregnarte de la cultura de la empresa y de los objetivos que otros te han marcado, te das cuenta de que han pasado 2/3 de tu mandato y ya es tarde, porque te tienes que marchar. Tantos vaivenes tienen como resultado la pérdida de la confianza interna y externa, y con ella la credibilidad. Y sin esta dejas de tener notoriedad, y sin notoriedad no tienes audiencia. Señorías, en respuesta al señor Guijarro García de Unidas Podemos, muchísimas gracias por su intervención. Transparencia, medidas. Evidentemente, si seguimos con ejemplos como France Television, ARD, BBC, NOS, YLI, es decir, las más importantes televisiones públicas europeas, tienen como principio fundamental de funcionamiento, de gestión en sus planes estratégicos, la transparencia absoluta. Si usted ve anualmente los informes de la BBC, podrá tener absolutamente cuenta de todos los gastos, los compromisos de gastos que existen, cuáles son los destinatarios, los sistemas de producción externa e interna, cómo se han producido, exactamente los salarios de la dirección,
etcétera, etcétera. Por lo tanto, la transparencia ya no solamente es un tema importante de la gestión, sino que tiene que ser uno de los pilares fundamentales para que la ciudadanía empiece a tener y volver a tener una confianza real en que la radio y la televisión pública merece ser llamada así, de servicio público. Si no hay transparencia, no puede haber servicio público. Externalización, ¿cómo potencia? Todas las televisiones públicas europeas externalizan varios contratación de contenidos. Eso está claro porque no hay ninguna estructura ni laboral, ni económica, ni de recursos técnicos que permita una producción interna al 100%, sobre todo en algunos géneros de la programación. El problema de la externalización, señores, es que endémicamente en televisión española, en radiotelevisión española, en todos los sentidos, se ha externalizado a veces demasiado en el sentido de buscar producciones que se podían hacer internamente. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Como director de programas en el año 1997 en televisión española, desmontamos una producción externa porque se decía que no podíamos hacerla técnicamente. Cogí a mi director de medios, cogí al productor externo y dije, ¿qué necesitas? El director de medios se lo puso a su disposición y lo hicimos internamente. Ese programa era de Lina Morgan en su momento y así se hizo. Manipulación informativa, señores. La manipulación informativa y, por ende, la desinformación presupone un abuso de poder por su capacidad de acceso al podio discursivo social para usarlo con el fin de ejercer una influencia ilegítima sobre la opinión pública. Por lo tanto, la manipulación es algo que tiene que desaparecer de cualquier radio, televisión pública o privada. ¿Cuál es la receta a esa enfermedad, señores? La libertad de información, la honestidad de la información, la comprobación de los hechos, la imparcialidad y el respeto por el pluralismo de todos los puntos de vista y con todos los puntos de vista. Hay que centrarse en el contenido informativo para conseguir mayor seguimiento. Si logramos la confianza de la audiencia, Radio Televisión Española volverá a ser un referente. Política laboral, la empresa, estabilidad laboral, interinos. El tercer convenio colectivo que está ahora mismo en trámite o en marcha, ya se va publicado en el Boletín Oficial del Estado, dará respuesta precisamente al tema de la sustitución y de la estabilidad laboral. La estabilidad laboral en cualquier empresa es uno de los pilares fundamentales. Si la gente se ve desmotivada porque no tiene una carrera profesional por delante o está al albur de cualquier tipo de decisión fuera de lo que es una política empresarial seria, pues tenemos un problema. Señor Sánchez del Real, del Grupo Parlamentario Vox, le agradezco sus palabras. Nunca hay una posición fría, siempre hay una posición, porque cuando uno está en una situación como la que están ustedes, de representantes de un montón de millones de españoles, usted tiene la palabra y la palabra del pueblo está garantizada en la representación parlamentaria. Por lo tanto, de frialdad recibo sus palabras con calor más que con frialdad. Acuerdo de relación política. En relación con la excesiva gubernamentalización. No lo dice el ciudadano Montemayor ni el profesional Montemayor, lo dice la Unión Europea de Radiodifusión y Televisión. Las televisiones del sur de Europa están digamos, sumisas a un problema de excesiva gubernamentalización o de instrumentalización de los gobiernos de turno por parte de la radiotelevisión pública. ¿Cómo podemos actualizar el papel de la radiotelevisión con respecto a la financiación y la posible inclusión de la publicidad? Señorías, en mi proyecto ustedes lo podrán ver en el capítulo número 4, exactamente donde doy opciones a la política de financiación. La publicidad, como saben ustedes, en el informe del 2020 tenemos un problema de un decrecimiento de 400 millones de euros, por lo tanto, un 20% de reducción de inversión publicitaria. Por lo tanto, volver a la publicidad en estos momentos lo considero erróneo. Opciones: patrocinio de amplio espectro, abrir nuevas vías de obtención de recursos económicos más allá de la publicidad tradicional, aplicando modelos financieros de la llamada long tail theory, que permite la obtención de ingresos económicos más allá de la explotación de contenidos de rápido consumo, explorar otras actividades colaterales que se originan y se desarrollan desde los contenidos televisivos que en la actualidad no se explotan. La economía circular pone un enorme potencial de ingresos, propiciando contenidos rentables que terminan generando a su vez otros negocios en cascada que acaban siendo rentabilizados a través de nuevos contenidos que inician nuevamente unidades de negocio complementarios. Por supuesto, la difusión en streaming en directo como sistema para potenciar la presencia del branded content y el branding placement en aquellos contenidos audiovisuales tematizados y de carácter especializado. Señora Montesinos, muchísimas gracias por su intervención. Normalidad institucional y digitalización son sus cuestiones. Señoría, nosotros no tendríamos que estar discutiendo si la radio o la televisión debe estar en el debate público como polémica. Al revés, yo creo que hay gente que se empeña
continuamente en poner a la radio y a la televisión pública en el disparadero. La razón de ser de un servicio audiovisual y de la producción interna, que es otra de las cuestiones que usted ha planteado, pues no hay otra cosa que mirarse en el espejo de nuestros hermanos mayores al norte de Europa, o por lo menos al norte de los Pirineos. Más del 65% de la producción de las televisiones públicas europeas de mayor prestigio se hace internamente, independientemente de que haya una externalización para complementar los recursos técnicos, humanos, creativos y financieros de apoyo en algún tipo de coproducción que evidentemente no puedan abordar. Por lo tanto, evidentemente estoy totalmente de acuerdo con sus postulados. Señor representante del Partido Socialista, señor Uriarte, principales problemas y retos y soluciones. Señoría, estoy agotando mi tiempo, pero quiero dar respuesta a su pregunta. Mire, los principales problemas que tenemos es crear un nuevo modelo, un plan de gestión que aborde la dirección, la planificación y la organización. Mire, mi modelo, en cualquier caso, y en referencia también a otras intervenciones, yo creo que la cultura británica, por ejemplo, en la BBC, no se entiende, por ejemplo, que las máximas responsabilidades ejecutivas de una empresa como la BBC recaigan en gente que no tenga experiencia dentro del sector audiovisual, por muy presidente de banco que uno sea. Yo me congratulo de conocer que muchas propuestas del plan de gestión que presenté en 2018 aún están vigentes. Y después de 3 años puedo afirmar que, por ejemplo, en el caso del sistema, del modelo de organización ante los retos de la transformación digital, está en la página 20 de mi proyecto, donde dice el Centro de Producción Multimedia 3.0. Esta plataforma supervisaría toda la producción de Radio Televisión Española. Es el centro de intercambio de archivos en nube de las diversas herramientas de producción de radio, televisión y medios digitales. Es una de las múltiples funciones de ese flujo de trabajo facilitaría la producción, creando sinergias entre los contenidos de la radio y la televisión con el objetivo de multiplicar la presencia de Radio Televisión Española mediante sus plataformas propias a través de OTTs, agilizando la operativa y monitorización de los directos en streaming. Eso exactamente está reflejado en mi proyecto. Pues RTV en la última semana de diciembre de 2020 ha sacado a concurso la externalización de parte de ese proyecto, con lo cual me congratulo que mis compañeros hayan dado ese paso. Por lo tanto, independientemente de cualquier otra consideración, las soluciones pasan por reforzar áreas de innovación. Es que eso es un asunto clave, es un asunto vital. Señorías, área de experiencia de usuario, Big Data, conectividad 5G, Internet de las cosas, es decir, todo eso tiene que estar ya en la radio y la televisión pública del siglo XXI, porque nuestros hermanos y nuestros amigos y colegas en la UER, sobre todo las grandes potencias de la radiodifusión europea, ya están muy por delante de nosotros en todos estos aspectos. Por lo tanto, área de experiencia con el usuario, la audiencia, Big Data, análisis de datos, hay que conocer a la audiencia, la ciudadanía tiene que estar cerca de la radiotelevisión pública, no estar nosotros ir a la búsqueda y captura del ciudadano como si estuviéramos en una carrera loca buscando única y exclusivamente datos cuantitativos. Áreas de estudios y proyectivas, eso es esencial ya en una empresa moderna. Área de finanzas y operaciones para buscar objetivos estratégicos, dirigir equipo de adquisiciones. Área de política editorial general, responsable del desarrollo de la implantación de la guía editorial en la radio y la televisión pública, asesorando a los creadores de programas y a los periodistas de la corporación en todos los servicios sobre cómo producir contenido siguiendo las directrices editoriales claras. Y, por último, muy importante, área de estudio de nacionalidades y regiones. Es importantísimo que las nacionalidades de las regiones estén presentes en la programación de la radio y televisión pública, pero no solamente en una desconexión territorial. En mi proyecto de gestión verán ustedes en los capítulos 4, 5 y 6 propuestas relacionadas con la difusión de las lenguas oficiales a través de la programación de Radio Televisión Española, tanto en streaming como a nivel nacional, tanto en la 1 como en la 2, como en canal internacional. Es absolutamente imprescindible que los ciudadanos castellanoparlantes que viven fuera de España tengan una emisión absolutamente pluralista de lo que es la multiculturalidad y la riqueza y la diversidad que tiene nuestra nación. Y la radiotelevisión pública tiene que defender esos principios, porque si no, no vamos a poder ofrecer un acceso a la educación y al conocimiento real de lo que ocurre en nuestra nación. La diversidad es parte de nuestro ADN y es la riqueza. Por lo tanto, en el apoyo a la programación y a la diversidad de todas nuestras riquezas, lo que tenemos que hacer es luchar
por unir en aquello que nos puede separar. Por lo tanto, soy partidario, lógicamente, de que la riqueza como diversidad dé opción para que el entorno de la ciudadanía pueda estar muchísimo más cerca. Señorías, a mí ya se me ha agotado el tiempo y no quiero quitar. Puedo seguir, pero evidentemente pongo a mi disposición el tiempo de la señora presidenta. Si usted lo considera, yo puedo seguir contestando. Muchas gracias, señor Montemayor Ruiz. Gracias por el esfuerzo de síntesis y por todas las explicaciones lo más pormenorizadas posibles que se le ha permitido con el tiempo que efectivamente le hemos dado, y le agradecemos su comparecencia hoy aquí. Simplemente decirles que para mí ha sido un honor y que, evidentemente, conociendo las reglas del derecho, del legítimo derecho que tienen ustedes de decisión política sobre la resolución del concurso, yo creo que entre todas las comparecencias van a tener ustedes la suerte de encontrar candidatos muy potentes, muy interesantes, con propuestas que puedan servir para salir de este atolladero en el que nos encontramos. Yo, si soy considerado idóneo por su parte, lo que sí le puedo decir es que trabajaría con la mayor lealtad institucional que ustedes podrían considerar. Muchísimas gracias por su atención y perdonen que me haya acelerado tanto, señor Guillermo Díaz, lo siento, pero no he podido. Muchísimas gracias, señor candidato. Solamente una cosa. No, es que ya terminó su tiempo. No represento ni a ningún partido político ni a ninguna organización. Represento al señor Javier Montemayor, doctor en Comunicación Audiovisual y profesional de la radio y la televisión. Muchísimas gracias.